Nosotros nos encontramos ahora en el Kotel, en la parte occidental del muro, la zona famosa del Kotel, en donde la gente reza, la sinagoga popular, se encuentra unos 30 metros más al norte. Ese es el recinto conocido, en donde la gente tiene permitido rezar y donde la gente coloca los papelitos, que son mensajes que llegan directamente a Dios. Pero aquí lo que tenemos es arqueología en estado puro. Ya en el siglo XIX, el arqueólogo Edward Robinson descubre los inicios de lo que parece ser un arco, y después de la guerra de 1967, el Estado de Israel continúa aquí las excavaciones y descubre la otra parte del arco, la base del arco, un arco monumental, al parecer un puente gigantesco por el cual entraban los peregrinos directamente al templo, directamente al pórtico real que construyó Herodes para las autoridades. Uno de los hallazgos más emotivos que se encontraron aquí en las excavaciones de la zona sur del Kotel es esta acumulación de piedras gigantes. ¿Qué son estas piedras gigantes? Al parecer, en un principio se encontraban en la sección más alta del muro, y en aquel verano fatídico del 9 del mes de Av del año 70, el día que los romanos destruyeron el templo, el ejército romano empezó a destruir también las paredes del Kotel y cayeron sobre la calle principal, que hoy en día las tenemos aquí. Los arqueólogos las encontraron de esta forma in situ, y estas piedras son los testigos de la destrucción del templo de Jerusalén. Una de las piedras más interesantes halladas en las excavaciones de la parte sur del Kotel es esta que tenemos aquí. La diferencia con las otras piedras gigantes que encontramos es que los arqueólogos en esta encontraron un pequeño escalón, pero es lo suficientemente grande para que una persona se pare en él. Y aquí también hay una inscripción que dice Lebeit Atkia, en hebreo Lebeit Atkia Leachriz, Lebeit Atkia. ¿Qué significa en hebreo? Lebeit Atkia, esta piedra pertenecía al departamento de Tkia. Tkia es el sonido que hacen las trompetas cuando son tocadas por el sacerdote. Aquí se paraba el sacerdote en vísperas de la entrada de Shabbat o de Yom Tov, tocaba la trompeta para anunciar la entrada de Shabbat a todos los habitantes de Jerusalén. Y esta piedra, al igual que las otras, se encontraba en lo alto del templo, en lo alto de los muros del Kotel. Por estas mismas escaleras, exactamente estas escaleras, subían los peregrinos al templo, que hace 2000 años se encontraba en su máximo esplendor. Se purificaban los peregrinos en los baños rituales que hay esparcidos por aquí por el terreno, que es lo que en hebreo se llama mikve. Pagaban el más mahatzita shekel, que es el impuesto anual que se requiere pagar para el templo. Compraban en los comercios que había aquí alrededor el animal que después iban a sacrificar, subían por las escaleras con el animal, le entregaban el animal al sacerdote y el sacerdote se encargaba en el santuario principal de sacrificar al animal. Durante 1900 años, todos los peregrinos judíos que llegaban a Jerusalén se preguntaban dónde estaba la Jerusalén en su máximo esplendor que narran los sabios en la literatura rabínica. Y es que en el año 70, después de la destrucción del templo por parte de los romanos, todos los escombros quedaron bajo tierra. Y para llegar aquí, para llegar al barrio herodiano, tenemos que descender 3 metros bajo tierra, donde se encuentra el actual barrio judío de Jerusalén. El barrio herodiano es un barrio de la clase alta de Jerusalén de la época del Segundo Templo. Aquí vivía la clase aristocrática, que en aquellos tiempos era la clase sacerdotal. Y eso lo podemos ver en el tamaño gigantesco de las casas que hay en el barrio herodiano. Las casas tienen un salón gigante, tienen lujos, como por ejemplo la bañera, como por ejemplo todos los mosaicos que podemos ver, y el hecho de que haya baños rituales en las casas, que es lo que llamamos mikve, viene a indicarnos que eran casas de Kohanim, que eran casas de sacerdotes.
Los sacerdotes tienen que purificarse antes de entrar al templo para ejercitar sus labores sagradas, porque en el judaísmo hay una halajá que antes de ocuparse de una mitzvah, antes de llevar a cabo un precepto bíblico, hay que estar purificado. La purificación en el judaísmo no es sinónimo de limpieza, del mismo modo que la impurificación no es sinónimo de suciedad. Antes de entrar al mikve, según la halajá, hay que bañarse, y por eso tenían bañera. Caminaban hacia el mikve, desde donde se purificaban de forma espiritual. La Casa de las Columnas es una casa gigantesca encontrada en el barrio de Odiano. Es una de las 6 casas que se encontraron aquí durante las excavaciones arqueológicas. En la época del Segundo Templo, se cree que esta casa estaba compuesta por 2 pisos, tenía una vista privilegiada al monte del templo. Recordemos que el monte del templo estaba rodeado por las murallas que construye Herodes el Grande alrededor del monte del templo. La más grande de ellas es el muro occidental, es el que hoy llamamos Kotel, el muro de los lamentos, que tenía 2 entradas al recinto del templo. Una de ellas es el arco de Robinson y la otra es el arco de Wilson. Y se cree que el arco de Wilson era el puente por el que pasaban los sacerdotes directamente desde el barrio herodiano, directamente desde la ciudad alta, lo que se llama en hebreo la Ida de Dioná, donde vivía la clase aristocrática. Y esta casa tenía una vista privilegiada de todo eso. La casa también, como vemos, tiene mosaicos, y los mosaicos, como podemos apreciar, no contienen figuras humanas ni figuras de animales, simplemente son figuras geométricas o figuras de la naturaleza, y eso es para guardar el mandamiento de la Torá, que prohíbe hacerse imagen y escultura alguna de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra. Que encontraron en el barrio de Odiano tiene cerca de 600 metros cuadrados. Es la casa que tenemos aquí atrás, una casa inmensa que tiene 2 pisos, y se presupone que esta era la casa, hay quienes dicen, del sumo sacerdote de Jerusalén, del Cohen Agadol. Todas las casas del barrio de Odiano, todas las casas de la ciudad alta, de la Ida de Dioná, son casas de sacerdotes. ¿Cómo sabemos que son casas de sacerdotes? Por varios motivos. Primero y principal, por la grandeza de las casas, por los lujos que hay en las casas, por las bañeras, por el tipo de mosaicos. ¿Cómo sabemos que son casas de sacerdotes? Por los baños rituales que hay en cada casa. El sacerdote tiene que entrar al mikve antes de ir al templo. ¿Cómo sabemos que son casas de sacerdotes? Por el hecho de que los utensilios encontrados en las casas, en la mayoría de las casas, son utensilios que están hechos de piedra. ¿Por qué de piedra? Porque según la halajá judía, la piedra es el único material que no adquiere impureza. Y el Cohen tiene que estar siempre, en la medida de lo posible, en estado puro para poder ejercitar las labores sagradas en el templo. Y por eso la mayoría de los utensilios encontrados en este barrio y en las casas de este barrio son utensilios de piedra. Todos esos datos nos llevan a la conclusión de que este barrio, el barrio herodiano, era el barrio en el que vivían los Kohanim en la época del Segundo Templo de Jerusalén. Durante las excavaciones arqueológicas de aquí del barrio judío de Jerusalén, encontraron in situ esta columna. Hay que decir que hay quienes opinan que esta columna pertenece al periodo de los macabeos, al periodo de la dinastía macabea, que reinó Jerusalén y reinó Judea durante el siglo II a.C. hasta el siglo I más o menos antes de Cristo. Pero el arqueólogo que excavó en este lugar, ¿quién? Nachman Abigad. Él tiene una teoría mucho más interesante, mucho más emocionante y por supuesto conviene que sea escuchada. Él opina lo siguiente: aquí para empezar hay una inscripción que vemos que está escrito el número 5 en romano y otros 4, 5 más 4. Hoy en día nosotros escribimos 9 como x menos 1, pero aquí está escrito 5 más 4. Dice Nachman Abigad que solo en el siglo I después de Cristo los romanos acostumbraban a señalizar de esta forma los números, solo en el siglo I después de Cristo. Del mismo modo tenemos en el capitel jónico ornamentos florales y ovas y dardos y cornucopias propios de los templos que se han encontrado alrededor del Mediterráneo. Dice Nachman Abigad, otro dato, cuenta Flavio Josefo en sus escritos, que en el siglo I después de Cristo, en Jerusalén, se construye el templo de Jerusalén.
Y Flavio Josefo también nos explica que en el pórtico real había columnas de una inmensidad asombrosa, coronadas con capiteles jónicos. Esto es un capitel jónico. Nachman Abigad llega a la conclusión de que, con la conjunción de todos los elementos, tal vez nos encontremos ante el único vestigio extraído directamente del Templo de Jerusalén. Esta sección de la columna, esta anilla de la columna, sería la sección número 9 de una serie de columnas que formaban el conjunto de las columnas que estaban en el pórtico real del Templo de Jerusalén. Cuenta el Talmud que años después de la destrucción de Jerusalén, Rabán Gamaliel, Rabí Eleazar ben Azaría, Rabí Yehoshua y Rabí Akiva subieron nuevamente a Jerusalén. Al llegar a Har Tzofim, rasgaron sus ropas en señal de duelo. Cuando llegaron al monte del templo, vieron a un zorro que salía del Kodesh HaKodashim. Todos empezaron a llorar, menos Rabí Akiva, que reía. Le preguntaron, ¿por qué ríes? Y él les preguntó, ¿ustedes, por qué lloran? Le contestaron, este es el lugar sobre el que está escrito, y el extraño que se acerca debe morir. Y ahora los zorros caminan por ese lugar, ¿cómo no vamos a llorar? Rabí Akiva les contestó, justamente por eso río yo, porque hay dos profecías sobre Jerusalén. En Miqueas está escrito, por vuestra culpa, Sión será arada como un campo, Jerusalén será un montón de ruinas, y el monte del templo será como las alturas de un bosque. Y en Zacarías está escrito, y se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en su mano, y las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas que jugarán en sus plazas. Hasta que no se cumplió la profecía de Miqueas, temí que no se iba a cumplir la profecía de Zacarías. Pero ahora que se cumplió la profecía de Miqueas, sé que la profecía de Zacarías se cumplirá. Od yishvu zkenim uzkenot birchovot Yerushalayim, ve'ish mish'anto beyado mirov yamim, urchovot העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה.